El objetivo de hoy es rellenar la siguiente tabla, con el signo de las razones trigonométricas según el cuadrante en el que se encuentre el ángulo. Tenemos aquí una circunferencia de radio 1. A esta circunferencia se le llama circunferencia goniométrica. Y aquí tenemos una recta tangente a la circunferencia. Vamos a ver un ángulo del primer cuadrante. Como vemos, se forma un triángulo rectángulo, donde corta el radio con la circunferencia, se traza una recta perpendicular al eje X, obteniendo así el cateto opuesto de este triángulo. El seno de alfa es el cateto opuesto partido la hipotenusa. La hipotenusa coincide con el radio, que vale 1. Por tanto, el seno de alfa será cateto opuesto partido hipotenusa. Como la hipotenusa es 1, el seno de alfa será igual al cateto opuesto. Vemos como el cateto opuesto queda por encima del eje X, tomando valores positivos. Por tanto, el seno de alfa será mayor que 0. El coseno de alfa es el cateto contiguo partido la hipotenusa. La hipotenusa vale 1, por tanto, el coseno de alfa es igual al cateto contiguo. Vemos como el cateto contiguo toma los valores positivos de la x. Por tanto, el coseno de alfa es mayor que 0. Y la tangente de alfa es el seno de alfa partido coseno de alfa. Como tanto seno de alfa como coseno de alfa es mayor que 0, la tangente de alfa será también mayor que 0. También podemos verlo geométricamente. Prolongamos la hipotenusa hasta que corte a la recta tangente a la circunferencia. Como vemos, este segmento queda por encima del eje X, siendo la tangente de alfa positivo. Ahora vamos a ver un ángulo del segundo cuadrante. La hipotenusa coincide con el radio, que vale 1. Por tanto, el seno del ángulo será cateto opuesto partido hipotenusa. La hipotenusa vale 1, por tanto, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Vemos como el cateto opuesto queda por encima del eje X, por tanto, tomará valor positivo. Y el coseno del ángulo será el cateto contiguo partido la hipotenusa. La hipotenusa vale 1, por tanto, el coseno de alfa será el cateto contiguo, que toma los valores negativos de la x. Por tanto, el coseno de alfa será menor que 0. La tangente de alfa es el seno de alfa partido el coseno de alfa. Como el seno de alfa es negativo y el positivo y el coseno de alfa es negativo, la tangente de alfa también será negativa. Lo podemos ver geométricamente prolongando la hipotenusa hasta que corte a la recta tangente a la circunferencia. Vemos cómo queda por debajo del eje X, por tanto la tangente será negativa. Ahora vamos a ver un ángulo del tercer cuadrante. La hipotenusa coincide con el radio y vale 1. Por tanto, el seno de alfa será el cateto opuesto partido la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, el seno de alfa será igual al cateto opuesto. Vemos como el cateto opuesto queda por debajo del eje X, tomando valores negativos. Por tanto, el seno de alfa en el tercer cuadrante será menor que 0. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo partido la hipotenusa, que vale 1. Por tanto, el coseno de alfa será el cateto contiguo, que vemos como está en la parte negativa del eje X. Por tanto, el coseno de alfa será menor que 0. La tangente de alfa es el seno partido el coseno. Como ambas son negativas, la tangente de alfa será positiva. Lo podemos ver geométricamente prolongando la hipotenusa hasta que corte a la recta tangente a la circunferencia.
Y vemos cómo queda por encima del eje X, por tanto la tangente es positiva. Y por último, veamos qué pasa en el cuarto cuadrante. La hipotenusa coincide con el radio, que vale 1. El seno de alfa es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, el seno de alfa será igual al cateto opuesto. Vemos como el cateto opuesto queda por debajo del eje X, tomando valores negativos. Por tanto, el seno de alfa en el cuarto cuadrante es menor que 0. Y el coseno de alfa será el cateto contiguo partido la hipotenusa. La hipotenusa vale 1, por tanto, el coseno de alfa es el cateto contiguo. Vemos como el cateto contiguo toma los valores positivos de x, por tanto, el coseno de alfa será mayor que 0. La tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa. Como el seno es menor que 0 y el coseno es mayor que 0, la tangente será menor que 0. Lo vemos geométricamente prolongando la hipotenusa hasta que corte a la recta tangente a la circunferencia. Vemos cómo queda por debajo del eje X. Por tanto, la tangente de alfa es menor que 0. Vamos a ver qué pasa con los ángulos que separan los cuadrantes. Vamos a ver qué pasa con el ángulo pi medios, lo que es lo mismo 90 grados. Vemos como el ángulo, conforme se va acercando a 90 grados, va disminuyendo el cateto contiguo y aumentando el cateto opuesto. Vemos como el cateto contiguo, que es la línea azul, cada vez se va haciendo más pequeña, y el cateto opuesto, que es la línea roja, se va haciendo más cercana a la unidad. Cuando llegamos a 90 grados, vemos como el cateto contiguo, la línea azul, ha desaparecido. Y el cateto opuesto ahora vale 1. Por tanto, el coseno de 90 grados será 0 y el seno de 90 grados será 1. Vamos qué pasa ahora con el seno y el coseno del ángulo de 180 grados. Vemos como cuando se va acercando, el cateto opuesto, que es la línea roja, va haciéndose cada vez más pequeña. Y el cateto contiguo, que es la línea azul, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más cercana a 1. Cuando se llega a 180, vemos como el cateto opuesto ha desaparecido y el cateto contiguo ahora tiene longitud la unidad. Por tanto, el seno de alfa será 0 y el coseno de 180 será menos 1. Vemos ahora qué pasa con 270 grados. Vemos como el cateto contiguo, que es la línea azul, se va haciendo cada vez más pequeña y el cateto opuesto, que es la línea roja, se va haciendo cada vez más grande y cada vez más cercana a la unidad. Cuando llegamos a 270 grados, vemos como el cateto contiguo ha desaparecido, por tanto, el coseno de 270 grados será 0 y como el cateto opuesto ahora vale la unidad, vale menos 1. Por tanto, el seno de alfa será menos 1. Y vamos a ver qué pasa ahora cuando nos acercamos a 2pi o a 0pi, a 0 grados. El cateto opuesto se va haciendo cada vez más pequeño y el cateto contiguo se va haciendo cada vez más grande, cada vez más cercano a la unidad. Cuando estamos en 0 grados, vemos como el cateto opuesto, que es la línea roja, ha desaparecido, por tanto el seno de 0 va a ser 0, y como el cateto contiguo ahora vale la unidad, por tanto el coseno de alfa será 1. Como hemos podido ver, el seno y el coseno de un ángulo siempre está entre menos 1 y 1. El seno de un ángulo nunca puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1. Y lo mismo pasa con el coseno. La tangente, sin embargo, sí puede tomar valores por encima de 1 y por debajo de menos 1.